Hola, ¿qué tal Perú? El Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha estado completamente desatado en esta entrevista y ha destruido al candidato Pedro Castillo y a su aliado político Vladimir Cerrón. Vamos a ver más detalles en el siguiente video, pero antes suscríbete al canal y dale click a la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Doctor Vargas Llosa, quiero ir un poquito más allá, porque se ha hablado también de una presión de la izquierda internacional. ¿Siente usted Bueno, eso no hay ninguna duda, eso está clarísimo. Digamos, la prueba es que el señor Evo Morales, por ejemplo, repite cada vez que puede que yo soy el gran derrotado en estas elecciones. No es la señora Keiko Fujimori, sino yo soy el gran derrotado, porque he apoyado a la señora Fujimori. Mire, usted ha tocado en la esencia del problema. La esencia del problema es que muchas personas que somos fujimoristas, antifujimoristas, que lo hemos sido siempre, estamos en este caso apoyando a la señora Fujimori porque no queremos que ocurra la catástrofe que podría ocurrir en el Perú si el señor Castillo gana la elección. Eso es una cosa evidente para una inmensa mayoría de peruanos, sobre todo los peruanos de las ciudades, los peruanos que están más informados respecto al resto de los peruanos. Mire, cuando usted oye al señor Castillo o oía al señor Cerrón contradecirse 4, 5, 6 veces al día, decir cosas absolutamente confusionistas al respecto, uno se da cuenta que ellos no saben de qué hablan. Están completamente fuera de foco respecto a las realidades más elementales de la economía internacional. Y entonces proponen cosas completamente disparatadas y absurdas que tienen que ver con las cosas más absolutamente elementales de la realidad económica peruana. Entonces, creo que no hay ninguna duda, si ese candidato sube a la presidencia de la República, la catástrofe que van a soportar todos los peruanos va a ser inconmensurable y que tendrá mucho que ver con lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, como usted recordará seguramente, el comandante Chávez, en la primera elección, que fue una elección libre, prometió respetar todas las instituciones, respetar toda la legalidad, respetar la independencia de la prensa, que la prensa iba a seguir siendo crítica. Y luego, ¿qué cosa hizo el comandante Chávez? El comandante Chávez olvidó enteramente sus promesas e instaló una dictadura que es la que está durando hasta hoy día y que ha hecho que por lo menos 5 millones de venezolanos huyan del país para poder encontrar un trabajo y tener que comer. Nosotros no queremos que en el Perú ocurra la misma cosa. Y por eso apoyamos a la señora Fujimori, que se ha comprometido, como usted sabe, a respetar la legalidad, a entregar el poder a los 5 años exactamente de haberlo tomado, a respetar la libertad de prensa, a respetar al Poder Judicial. Sobre todo esto es muy importante, que el Poder Judicial sea respetado, y al respetar también la economía de mercado, que es la única economía que hace progresar a los países. Eso no lo digo yo, eso lo dice sobre todo Rusia, sobre todo China, que ya dejaron de ser comunistas, siguen siendo dictaduras, pero han dejado de ser comunistas y más bien pues representan un capitalismo de amiguetes. Eso queremos en el Perú, queremos un capitalismo de amiguetes, un capitalismo donde los empresarios que están cerca del poder y que son sumisos al poder acepten y tengan privilegios, en tanto que los empresarios que son más independientes pues sean alejados del poder y sean alejados de la realidad económica. No, yo creo que los peruanos más o menos sensatos estamos en contra de ese sistema, que es un sistema profundamente corruptor. La corrupción, pues ya sabemos que ha hecho estragos en nuestro país, ¿no? Y creo que es muy importante que esa corrupción no siga haciendo estragos en el próximo gobierno. Doctor, esa es la razón por la que hemos apoyado nosotros a la señora Keiko Fujimori. Doctor. Muchas veces, pues, mordiéndonos las tripas, a pesar de que la señora Fujimori pues representa un pasado del que quisiéramos olvidarnos cuanto antes, ¿no? Pero, a ver, hay quienes señalan que ella ya faltó a sus compromisos firmados porque justamente ahora cuestiona las decisiones, cuestiona y quiere tumbarse y declarar fraudulento un proceso. Y por otra parte, es un escenario posible que Pedro Castillo sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones y eso lo es a partir de la votación de un poquito más de la mitad del país. Entonces, ¿qué hacer frente a ese escenario? ¿Cómo se plantea? Que es perfectamente viable porque hay gente que quiere un cambio, hay gente de los sectores pobres que quiere realmente un cambio y que siente que el país ha sido entregado solamente a las grandes corporaciones y a los grandes empresarios. Entonces, ese escenario es viable, bueno, doctor Vargas Llosa. Perdóneme, pero eso es una barbaridad. A ver, decir eso es una barbaridad. El Perú tiene potencialmente una
gran diversidad de riquezas, pero lo que necesita son capitales para poder explotar a esas riquezas y sacarlas a la luz. Eso creará pues, muchos puestos de trabajo, pero lo que necesitamos son capitales, y esos capitales hay que atraerlos, algo que el señor Cerrón y el señor Castillo parecen ignorar profundamente, de acuerdo a su cultura que es gigantesca. Ignoran que se necesitan capitales y que los países pobres necesitan de capitales que vengan de una manera a crear trabajo y sobre todo explotar las riquezas que están limitadas por la realidad en esos países. Mire, el Perú necesita capitales, el Perú necesita fundamentalmente y los capitales desde luego tienen que ser discutidos de acuerdo a una legalidad. Ahora, cuando el señor Cerrón o el señor Palomino, el señor Castillo nos dicen que todo lo que sea añadir al 20% del capital no lo van a tolerar, eso es un disparate que no tiene medida. Eso es un disparate que solamente pueden decir gentes que son muy ignorantes de la cuestión económica. Naturalmente que es fundamental que vengan los capitales, y con cada capital que viene es importante que el gobierno discuta y encuentre las mejores condiciones para el país y desde luego para esos capitales. Esa es la manera como proceden en todos los países que están prosperando, y fundamentalmente los países del sudeste asiático, donde digamos los progresos son verdaderamente notables. Y entonces cerrarse la puerta frente a eso es condenar al Perú a la pobreza, a la miseria, al desempleo. Bueno, creo que es verdaderamente aterrador escuchar a los señores Cerrón o el señor Castillo decir estas barbaridades que dicen y que revelan sobre todo una enorme incultura desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la modernidad, ¿sabes? Ahora, en los últimos días... ¿Por qué está Venezuela como está? ¿Por qué está Cuba como está? ¿Por qué está Nicaragua como está? Son países absolutamente en estado comatoso porque han aplicado recetas que nos quieren venir a imponer en el Perú. Entonces es absolutamente disparatado que un país que estaba creciendo antes de la pandemia, estaba creciendo el Perú, y pues ahora nos van a retroceder hasta qué punto. No hay suficiente pobreza en el Perú, no hay suficiente disparidad de ingresos entre quienes tienen y quienes no tienen. Por supuesto que la hay, y entonces eso es lo que tenemos que tratar de corregir a través de una política que sea sensata y que sea moderna, una política que sea moderna. Y cuando uno oye hablar al señor Cerrón o al señor Castillo, pues se da cuenta que no solo no son modernos, sino que son absolutamente anacrónicos en aquello que sostienen. Ahora, en los últimos días han hablado varios voceros, como Pedro Franque, como el doctor Ceballos, por ejemplo, que señalan que no va a haber ninguna posibilidad de que ese escenario que usted plantea se dé en el Perú, porque ellos han tomado distancia y no van a hacer los cambios, las estatizaciones, las expropiaciones, ni van a hacer las medidas traumáticas. A mí me recuerda mucho al comandante Chávez, diciendo no vamos a cerrar ningún periódico, no vamos a cerrar ninguna fábrica. ¿Y qué hizo cuando tomó el poder? El marxismo-leninismo tiene todas las fórmulas del caso, primero para engañar a una población, a un electorado, y en segundo lugar para justificar las violaciones a las manipulaciones que comete con la legalidad. Bueno, digamos, eso ocurrió ya en Venezuela. Nosotros no tenemos que sorprendernos al respecto, porque el comandante Chávez pues engañó una vez más, de acuerdo a la mejor tradición marxista-leninista, engañó a la población, a los electores, prometió que no iba a tocar la libertad de prensa, por ejemplo, y lo primero que hizo, fue acabar con la libertad de prensa en Venezuela. Digamos, nada de eso. ¿Usted no le cree a los voceros ni le cree yo no le creo está alejado de Cerrón? nada. Se han declarado marxistas-leninistas, y declararse marxistas-leninistas es declararse un mentiroso profesional. Eso ha ocurrido en todos los países que, luego de experimentar dramáticamente lo que era el marxismo-leninismo, han abandonado el marxismo-leninismo y han vuelto al capitalismo, como China, como Rusia, como los países, por ejemplo, asiáticos, países que tienen un desarrollo absolutamente notable, por ejemplo, en esta época, de tal manera que yo no les voy a creer, no les voy a creer. Yo lo que creo es que los primeros pronunciamientos, donde eran claros y sinceros, pues son la política que van a tratar de aplicar. Una política que nos va a empobrecer terriblemente, una política que va a acabar
con las inversiones extranjeras en el Perú y que va a acabar con el empresariado, con buena parte del empresariado nacional, que hasta ahora, hay que reconocerlo, estaba trabajando con bastante lealtad en el Perú. Por eso es que están aterrorizados los empresarios. Los empresarios están absolutamente aterrorizados porque saben que se viene para ellos una persecución terrible, una persecución que solamente va a empobrecer al Perú, y no los va a empobrecer a ellos, porque ellos trasladan sus capitales a otros países donde son muy bienvenidos. Por eso, mire, esa es la razón por la que tantos peruanos que éramos antifujimoristas hoy día estamos apoyando a la señora Fujimori. Porque no queremos que nuestro país se siga empobreciendo, no queremos que nuestros empresarios sean expulsados del país, sean obligados a irse, porque queremos que los capitales sigan viniendo al Perú como han venido hasta ahora, porque son indispensables para poder utilizar nuestras riquezas potenciales, que son muy grandes. Desde luego la pandemia pues ha golpeado terriblemente a los más pobres del Perú, y eso desde luego es una situación trágica, y eso nos debe animar a acabar con la pobreza cuanto antes. Pero la mejor manera de acabar con la pobreza no es la manera que proponen el señor Serrán. Doctor. El señor no, esa, al contrario, esa es la mejor manera de seguir empobreciendo al Perú hasta llevarlo a qué límites. ¿A qué límites? ¿A los límites de Venezuela? ¿A los límites de Cuba? ¿A los límites de Nicaragua? Pues no, nosotros creo que la inmensa mayoría de peruanos no quiere eso para el Perú. Doctor Y por eso es que estamos apoyando a la señora Fujimori y esperamos que ella gane esta elección, ¿no? Doctor Vargas, sin embargo, como le decía, 50% del país, las zonas más pobres que no han podido beneficiarse del crecimiento económico han votado por él. Y es perfectamente factible, es un escenario que Pedro Castillo sea presidente. Entonces, en esa situación, ¿qué debe hacer Pedro Castillo? ¿Qué deberían hacer los peruanos? Bueno, pues los peruanos tenemos que manifestar una oposición sobre las calles muy permanente para evitar que las catástrofes que se avecinan sean lo menos efectivas posibles. Creo que, pero digamos, es avanzar demasiado. Todavía, digamos, las actas electorales están siendo revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Todavía hay un chance de que la señora Fujimori gane estas elecciones. Y creo que eso es lo que debe concentrar nuestra atención y nuestra preocupación. Desde luego, en un espíritu de concordia, en un espíritu de aceptación de la legalidad. Y creo que debemos dejar trabajar al Jurado Nacional de Elecciones para que opine de una manera fundada, con toda la calma necesaria, una calma que desgraciadamente pues hoy día no está ocurriendo en las calles del Perú, ¿no? ¿Confía en que si el resultado beneficia a Keiko Fujimori, usted confía que Keiko Fujimori va a cumplir con todo lo que ha prometido y le ha prometido a usted? Sí, absolutamente. Yo creo que la señora Fujimori va a cumplir. La señora Fujimori ha hecho un examen de conciencia públicamente en Arequipa, ha confesado sus errores, ha confesado los muchos errores que cometió, se ha comprometido a corregir esos errores, a actuar de una manera perfectamente legal, respetando la libertad de prensa, por ejemplo, respetando al Poder Judicial, sin introducir cambios en el Poder Judicial. Creo que la señora Fujimori ha actuado de una manera muy decente y creo que es la razón por la que la hemos apoyado muchísimos, que éramos, digamos, antifujimoristas militantes a lo largo de muchos años, ¿sabes? Ahora, hay también expresidentes que han firmado un documento, ¿no es cierto?, en favor de que se esperen los resultados. ¿No significa también esto una interferencia del otro lado? Ese documento es un documento muy importante porque pone verdaderamente en evidencia lo que sabemos todos los peruanos, que el Jurado Nacional de Elecciones es la única institución que puede pronunciarse al respecto. Si tenemos que tener paciencia, porque va a demorar todavía algunos días, digamos, el análisis de los documentos, pues vamos a esperar con paciencia y sobre todo con calma, con la serenidad necesaria para que el Jurado Nacional de Elecciones, como piden los presidentes, se pronuncie al respecto en un clima de verdadera solidaridad, de cordialidad, de serenidad. Creo que eso es absolutamente importante. Creo que, digamos, hay en el Perú una tradición al respecto, que es una tradición que es muy importante reconocerla en estos momentos y exhibirla en las calles de Lima, ¿no? Pero esto también es una interferencia del extranjero hacia el Perú. No, al contrario, yo escribo artículos prácticamente 2 veces al mes desde hace muchísimos años y me pronuncio sobre todo lo que ocurre en el mundo sin que nadie me diga que no deba pronunciarme al respecto. En buena hora que se pronuncien sobre el Perú, en buena hora
el texto de los presidentes. Creo que es un texto magnífico, es un texto muy cuidadoso, muy prudente y que señala, digamos, los puntos rojos donde debe ser señalados. El Jurado Nacional de Elecciones es la única institución que puede pronunciarse respecto a estas elecciones. Y creo que eso hay que respetarlo, aceptarlo, porque está así, ese es el producto de la legalidad peruana, y creo que tenemos que aceptar, digamos, que esa institución es la única que puede pronunciarse al respecto. Pero también le pueden decir que, así como usted dice que es válido pronunciarse de un lado, también es válido pronunciarse como lo hace Lula, Evo Morales, como lo hace Fernández de Argentina. Sí, sin ninguna duda, que se pronuncien al respecto, pero claramente son, digamos, afirmaciones muy parciales, son afirmaciones que tienen un tinte claramente ideológico. Proclamar que en estos momentos el candidato opositor ha ganado las elecciones, usted reconocerá que es arbitrario, porque las elecciones todavía están siendo examinadas, corregidas, hay muchas posibilidades de rectificación al respecto, de tal manera que no es justo que se diga, por ejemplo, en boca del señor Evo Morales, que estas elecciones ya han consignado la presidencia del señor Castillo. Eso no es verdad, eso no es cierto. Eso es una mentira flagrante que el señor Evo Morales, que está acostumbrado a mentir, lo ha hecho 200 veces en su país, pues está acostumbrado a hacerlo. Pero nosotros no estamos acostumbrados a escuchar esas mentiras y debemos corregirlas, ¿no? Ahora, doctor Vargas Llosa, ¿es usted consciente de que se declare ganador a una o se declare ganador al otro, siempre va a haber la sombra del fraude, ¿no es cierto? Porque si se voltean los resultados, van a decir que el fujimorismo cometió fraude y que el Jurado Nacional de Elecciones jugó para el fujimorismo. Entonces, esto podría tener presencia en la calle. Desgraciadamente, hay un clima de crispación en el que el fallo del Jurado Nacional de Elecciones, sea cual sea, va a ser muy criticado, sin ninguna duda, al respecto. Pero, digamos, lo importante es que los peruanos tengan la seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones procede honestamente, está revisando las actas sobre todo comprometidas, y que en función de eso pues va a opinar y va a finalmente sacar un veredicto. Creo que eso es muy importante para que el presidente en la actualidad tenga una legitimidad, ¿no es cierto? Esa legitimidad solo se la puede dar el Jurado Nacional de Elecciones. Voy un poquito más allá para preguntarle, porque hay gente que señala que obviamente no debe haber cambio de constitución. Hay otros que sí. Y hay quienes señalan, hombre, pero si Chile está cambiando constitución, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Pero vamos a ver, digamos, quienes proponen cambiar de constitución no conocen la legalidad peruana. La legalidad peruana dice que no se puede cambiar de constitución sino siguiendo unos pasos determinados. Esos pasos determinados, muy alegremente, el candidato opositor a Keiko, pues alegremente promete cambiar la constitución para acabar con el actual Congreso y reemplazarlo. Bueno, pero vamos a ver, ¿en función de qué? ¿De qué legalidad? ¿Esa legalidad, digamos, va a ser respetada? Si va a ser respetada, la libertad de prensa va a ser respetada, la libertad de empresa va a ser respetada, la economía de mercado que figura en nuestra Constitución va a ser respetada. Digamos, hay un disparate en la propuesta de cambiar la Constitución, la legalidad, acabar con el Senado, acabar con el Congreso. Pues eso no tiene ningún sentido, ¿sabe? Eso, digamos, en las últimas declaraciones, tanto el señor Cerrón como el señor Castillo, pues han disimulado un poco este proyecto, pero claramente es un proyecto anticonstitucional que la inmensa mayoría de los peruanos no va a aceptar, ¿no? Ahora, ¿qué falló en el modelo? ¿Qué falló estos años para que 50% del país le crea a Pedro Castillo? Mire, lo que ha pasado es que la pandemia, el coronavirus, ha hecho estragos en el Perú y sobre todo ha golpeado a la gente más humilde. Bueno, naturalmente la gente más humilde ha reaccionado al respecto y ha reaccionado pensando que sus votos elevaban a un personaje que pertenecía al mundo de los desfavorecidos. Eso no es cierto, eso no es verdad. Digamos, el señor Cerrón, que es el partido, digamos, que dirige el partido que eligió al candidato, es un señor muy privilegiado, que ha sido gobernador de Junín. Digamos, su actuación no es una actuación ejemplar, ni muchísimo menos, ya lo sabemos, pero el señor Cerrón se proclama marxista, leninista, mariateguista. Mariateguista, yo no sé si ha leído a Mariátegui, yo sí he leído a Mariátegui, lo he estudiado muchísimo,
Mariátegui fue un marxista en la época en que se creía que el marxismo estimulaba todos los experimentos y las aventuras formales de los escritores, de los pintores, de los músicos, pero Mariátegui no era de ninguna manera el señor cuadriculado que es el señor Cerrón, y que por ratos, en los ratos en los que se expone, el señor Castillo parece serlo. Pero digamos, en cuanto a marxista-leninista, sí, yo le creo al señor Cerrón. Él ha vivido 10 años en Cuba, esos 10 años pues lo han formado seguramente desde el punto de vista ideológico. Ahora, lo que no creo es que los peruanos quieran, 60 años después de ocurrida la revolución, vivir como están viviendo los cubanos, es decir, muriéndose de hambre, muriéndose de falta de trabajo. Creo que no, creo que el Perú, digamos, aspira a mucho más que eso, aspira a ser un país moderno, aspira a ser un país igualitario, un país donde, digamos, no haya unas fortunas de hecho que marquen unas distancias enormes entre los peruanos que tienen y los peruanos que no tienen. Y creo que, digamos, ha habido en la movilización a favor de Castillo una equivocación muy grande que nos ha llevado a muchos peruanos a apoyar a la señora Fujimori, sabiendo que en el caso de la señora Fujimori había una reconvención profunda de errores cometidos y la voluntad de, en el futuro, actuar de una manera responsable y de acuerdo íntegramente en función de la legalidad. ¿Usted no cree que hay razones estructurales, razones más amplias que el COVID como para que la población sienta un descontento y busque una figura distinta a la que ya ha tenido la administración del país sin el éxito real que se puede plantear para solucionar el problema de los más pobres? Mire, yo creo que el problema de los más pobres se va a solucionar creando riqueza, creando trabajo, atrayendo capitales, no amenazando a los empresarios, porque ese es un disparate absoluto, digamos, para que se vayan a otros sitios a llevarse sus inversiones. No, necesitamos de los empresarios, necesitamos de los capitales extranjeros y, digamos, es muy importante que nuestro país sea atractivo para esas fuerzas de las cuales van a crearse los puestos de trabajo que necesitamos para elevar los niveles de vida de la población. Desde luego que los empresarios deben pagar impuestos, por supuesto, y digamos, es muy importante que la administración sea muy estricta, exigiéndoles a los empresarios pagar hasta el último centavo de los impuestos que deben al Estado. Ahora, en muchos casos se ha hablado, y lo ha dicho a veces Cerrón, a veces Castillo, han aludido a la experiencia boliviana, en la cual convive la inversión extranjera, pero intercambiando los términos, justamente, vale la redundancia de intercambio, es decir, ya no ganas tú 80 ni el Estado 20, sino que ahora el Estado gana 80 y tú ganas 20. Y dicen que en Bolivia ha funcionado. Pero, ¿usted cree que esa es la situación de Bolivia? La situación de Bolivia es una situación absolutamente catastrófica. Ahora, los bolivianos han decidido retroceder luego de haber sacado a Evo Morales y traerlo y elegir a un segundo Evo Morales. Bueno, pues muy bien, lo han hecho así. Pero digamos, la situación de Bolivia es verdaderamente catastrófica. El progreso, entre comillas, el progreso boliviano ha resultado de una venta prácticamente del país a los intereses del Brasil. Nosotros no queremos eso para el Perú. Nosotros no queremos que Brasil, por ejemplo, controle enteramente las riquezas peruanas, de ninguna manera. Al contrario, queremos, y para eso es la economía de mercado que señala nuestra Constitución. La economía de mercado, pues hacernos competir a los empresarios, a quienes son dueños del capital y traen su capital para crear nuestras riquezas y crearnos puestos de trabajo que nos hacen falta. Todo eso, digamos, es posible, es realizable, a condición de que acabemos con la corrupción, que ha sido verdaderamente la razón de los estragos de los últimos años. Esa corrupción, digamos, ha hecho profundamente daño yo creo, a un gran sector de la población peruana que ha votado de una manera irresponsable en estas últimas elecciones, eligiendo pues al señor Cerrón y al señor Castillo, en lugar de votar por los buenos candidatos que teníamos. Desde luego, digamos, eso ha ocurrido, pero digamos, todavía nada está definitivamente decidido. Todavía el Jurado Nacional de Elecciones puede proclamar a la señora Keiko Fujimori, que es lo que esperamos muchísimos peruanos, para librarnos de la catástrofe que sería que el señor Castillo sea el presidente del Perú. Muy bien, doctor Vargas Llosa, le agradezco enormemente esta posibilidad que nos ha de conversar de Madrid. Lo último sería preguntarle si es que entonces usted va a reconocer absolutamente el resultado una vez que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones. Una vez que lo proclame el Jurado Nacional de Elecciones, desde luego que sí, voy a reconocer el resultado. Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias.
Luego de haber escuchado las fuertes declaraciones por parte del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, cuéntame, ¿qué opinas acerca de sus palabras? ¿Tú estás de acuerdo con él? Aquí abajo en la cajita de comentarios puedes ir dejando tu opinión. Ha sido un gusto tenerte por acá, y si quieres saber cuál es mi opinión respecto a este u otros temas, te invito a que te pases por mi otro canal. En un comentario fijado te lo voy a dejar. Ha sido un gusto tenerte por acá. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.